Buenos días a todos. Bueno, vamos a comenzar con la última sesión del curso de verano, que va a constar de tres conferencias centradas o bajo el título genérico de las crisis de los refugiados y las políticas europeas. La primera de las conferencias va a ser dictada por el profesor Carlos Fernández Lliesa, que es catedrático de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales en la Universidad Carlos III de Madrid. Allí también dirige el Instituto de Estudios Internacionales Europeos Francisco de Vitoria. El profesor Fernández Lliesa es autor de numerosas publicaciones en diversos ámbitos del derecho internacional y sobre todo es colaborador más que habitual en las actividades que organizamos desde la Facultad de Derecho de la Universidad de Extremadura, donde fue profesor. Así que, sin muchas más presentaciones, agradeciéndole que esté hoy aquí con nosotros, sinceramente, va a realizar su intervención bajo el título El derecho de la Unión Europea, un modelo ineficiente para la gestión de las crisis migratorias. Bueno, pues muchas gracias, Carlos, tienes la palabra. Muchas gracias por la amable presentación y también agradecer al otro codirector del curso, al profesor Rodríguez Barrigón, pues por haber sido invitado aquí a este sitio tan espléndido, tan bonito, que siempre es agradable, ¿no?, el estar aquí en este foro. Yo creo que es uno de los foros pues más bonitos, ¿no?, para dar un debate o para tener unas palabras, ¿no? Y agradecer también a la Junta de Extremadura, ¿no?, y a Rosa Balas, ¿no?, que es una de las impulsoras del curso, y a la Fundación Europea de Juste y a la Universidad de Extremadura, pues por la iniciativa o por estas iniciativas de hacer estos cursos de verano, en el cual o a los cuales pues habéis venido vosotros, que sois algunos antiguos alumnos, otros alumnos de otras universidades, de la Juan Carlos, de la Complutense, de la Escuela Diplomática. En fin, un placer, por lo que veo, que he estado siguiendo más o menos el curso, pues hay mucha intervención. El día de hoy pues ha fallado Francisca Sauquillo, porque tenía una cosa en Bruselas y finalmente no puede venir. Y entonces he hablado con el profesor Díaz Barrado un poco para repartirnos el pastel, ¿no? Y en ese sentido, para repartir un poco y coordinar las ponencias, hablaré de Europa, pero hablaré también del mundo, vamos, del marco, porque la cuestión de los refugiados, la cuestión de las migraciones, es una cuestión que no solo es europea, ¿no?, sino que es también internacional, y que además, para ver también cómo esto de los refugiados, cómo esto de los movimientos de población y de las migraciones se está analizando en Europa, hay que tener también una visión un poco más global, ¿no? Por tanto, bueno, daré pinceladas un poco históricas, un poco actuales, un poco jurídicas, una ponencia introductoria, porque luego ya el profesor Díaz Barrado pues se centrará también, por cierto, acaba de entrar en la sala, hablando del rey de Roma por la puerta asoma, dicen, ¿no? Pues el profesor Díaz Barrado se centrará en la cuestión del acuerdo entre la Unión Europea y Turquía, y también en el modelo europeo en relación con los refugiados. El tema de los refugiados pues es un tema complejo, y es un tema en el cual, según el ACNUR, ¿no?, que es la Oficina de las Naciones Unidas o la Agencia Especializada de Naciones Unidas para los Refugiados, ahora mismo habría casi 60 millones de personas refugiadas y desplazadas. Es decir, cuando hablamos de refugiados, estamos hablando de personas que o bien salen del país en el que se encuentran pues porque son perseguidas pues por motivos de raza, de cultura, de etnia, de religión, de género, de orientación sexual incluso hoy en día, o de otras cuestiones, y que esa persecución pues les hace salir de las fronteras. Eso sería un refugiado, pues son perseguidos por un Estado. También hay lo que son desplazados. Son personas que se desplazan de su lugar de residencia porque huyen también de una persecución, por ejemplo, de un conflicto. Si vemos, por ejemplo, en Siria ahora mismo tiene
unos 23 millones o 22 o 23 millones de población, de los cuales aproximadamente hay 11,3, o sea, la mitad de la población siria está, entre comillas, refugiados. No significa que esos 11 millones hayan salido todos de Siria, pero han debido de salir, han salido muchos de Siria, ¿no? Y muy pocos han llegado a Europa. Y se calcula que de Siria a Europa no llegan a 600.000 los que pueden, 700.000, 800.000, no, 850.000 me apuntan, pero realmente no llega al millón de personas y ya llevamos 5 años de conflicto desde el 2011. Es decir, que realmente y no han venido tantos. Desde luego a España no ha venido casi ninguno, vamos. Dicen que 20, 30, 40, ¿no? Que sepamos, ¿no? Que se han instalado aquí, es decir, nadie, ¿no? ¿Por qué no vienen a España? Ese sería ya porque no pueden y porque tampoco a lo mejor lo ven como un lugar bueno, ¿no? Pues hay otras corrientes, otras... Pero si situamos el problema, la mayoría están ahora mismo en Turquía, están en Irak, están en Líbano, están en Jordania, están en los países vecinos y están en Siria. En el mundo, si vemos la cuestión en una perspectiva más global, hay unos 60 millones de personas refugiadas o desplazadas. Digo refugiadas o desplazadas porque no es el mismo régimen el de los refugiados que el de los desplazados internos, que tienen como menos normas internacionales que se refieran a ellos. Las causas de esos desplazamientos de personas muchas veces son los conflictos, pero los conflictos armados, como es el de Siria, o los conflictos armados internacionales como el de Colombia. Colombia tiene, que por cierto hay que congratularse de que se haya llegado al acuerdo, ¿no?, entre el gobierno y las FARC, que es un acuerdo histórico, aunque bueno, tampoco creo que sea un acuerdo que acabe con todos los problemas, pero yo creo que es un avance en la paz. En Colombia hay 5,5, según las fuentes, o 5 o 4,5, entre 4,5 y 5,5 millones de personas desplazadas por el conflicto. Son desplazados internos, es decir, son personas que se han movido en Colombia pues de unas regiones a otras, y se han movido porque si no los mataban o porque eran una situación, y que ahora mismo esas personas, como ocurre también con los sirios que se han desplazado o que viven en un estado de vida inconstitucional, según ha dicho la Corte Constitucional colombiana, es decir, viven en condiciones de vida indigna, de pobreza, de miseria, de falta de realización de sus derechos básicos, es decir, viven pues en los extrarradios de Bogotá o de Medellín o en muchas ocasiones, por tanto, y así viven muchos refugiados, es decir, bien sea que se han tenido que mover por un conflicto armado, también hoy en día se habla de refugiados climáticos que como consecuencia del cambio climático pues se tienen que desplazar a otras regiones. En fin, todo eso no vamos a entrar. En todo caso, el 90% de los refugiados actualmente están en países en vías de desarrollo. Es decir, esa imagen de que los refugiados están invadiendo Occidente, que sería un poco la que podría legitimar una política de cierre de fronteras total, pues es que no es verdad. Es decir, realmente de 60 millones de refugiados, la presión que hay sobre Europa, si es 1 millón, sobre la población que tiene la Unión Europea, 500 millones, o que tiene Europa, Consejo de Europa, 800 millones, o la propia Europa más amplia, Paneuropa, pues ya no sé cuántos millones, pero vamos, pongamos 1.000 millones, no son cantidades. Estamos hablando de porcentajes de población que en el caso de España son invisibles. No, o sea, nuestros problemas, y en el caso incluso de Inglaterra o del Reino Unido, que ha optado por la salida de la Unión Europea, en parte por estos temas, ¿no?,
de la libre circulación de personas, de las migraciones, de los refugiados, de los cupos, de no sé qué, tampoco es verdad que ellos estén invadidos o que estén sometidos a una presión. Por tanto, eso es que se está, pudiéramos decir, manipulando la información, se está transmitiendo mal la información de una manera insolidaria y se está utilizando a los extranjeros, a los refugiados, a los que son distintos en el sentido de origen nacional, cultural, religioso, lingüístico, etcétera, como chivo expiatorio de otros problemas. Es decir, se ha buscado un culpable pues a la crisis económica, a la falta de empleo, a otros problemas sociales, al terrorismo. Cuando se habla de que con los refugiados vienen los terroristas, es que es absurdo. Es decir, realmente si uno es terrorista no necesita meterse en una cola y con 100.000 para llegar aquí, porque eso sería de Mortadelo y Filemón. Es decir, realmente los terroristas tendrán sus redes para entrar, ¿no?, en Europa. Es decir, eso no tiene sentido que la política de seguridad tenga en cuenta eso, porque además es que no es verdad. Es decir, ¿no? Por lo tanto, también no. Busco el asentimiento porque no lo veo muy convencido, ¿no? Hay muchas mentiras, ¿no? Y muchos estereotipos. Sobre todo se producen con estas cosas pues muchas imágenes manipuladas porque vendan en los medios de comunicación, porque los partidos políticos los están aprovechando. En España eso la verdad es que no se ha producido, ¿no? En parte porque el populismo aquí no ha sido de extrema derecha, ¿no? Que también puede llegar, ¿no? Es decir, el populismo en otros países de Europa, en Francia, en Holanda, en Inglaterra y en otros sitios, es de extrema derecha. Y eso, pues es más xenófobo, ¿no? Está aumentando el racismo, la xenofobia, el antisemitismo, pues de una manera muy potente, ¿no? Aquí yo creo que no está aumentando. Me imagino que estará latente y que puede... y hay que estar prevenidos, ¿no? Pero bueno, gracias a Dios, diríamos, todavía en España yo no creo que se esté dando un fenómeno preocupante, pero es una excepción casi. Es decir, hoy en día en la mayoría de los países europeos, Rumanía es brutal, Grecia también, Hungría, bestial, Polonia, Chequia, Holanda, Dinamarca, Inglaterra y Alemania mismo, ¿no? Es decir, aunque todavía no haya llegado a lo mejor al nivel del gobierno político en muchos de estos países, pero sí que en Francia pues ha estado a punto de ganar las elecciones la extrema derecha. Es decir, realmente pues estamos en una situación peligrosa desde esa perspectiva de que puede llegar un momento que Europa pues se haga fascista casi, ¿no? ¿no? Sería un poco fuerte, ¿no? Pero hay riesgo, ¿no? Tampoco estamos tan lejos, ¿no?, de esa posibilidad de tener gobiernos europeos. Algunos ya lo son. No diría fascistas, pero xenófobos sí, que ya hay políticas claramente xenófobas en la Unión, en países de la Unión Europea. Claro, eso obviamente condiciona también la política europea. Cuando hablamos de la Unión Europea es verdad que es en teoría independiente de los estados, pero no. O sea, en realidad, si los estados de la Unión Europea son xenófobos, la Unión Europea no va a ser solidaria y maravillosa y abierta y respetuosa de los valores. Por lo tanto, hoy en día también el que haya ese disenso entre los estados, el que no haya un consenso en torno a los valores real, porque el Tratado de Lisboa puede decir lo que quiera, pero al final si los estados están en una posición
xenófoba, entre comillas, pues, o muchos estados o algunos estados, pues la Unión Europea pues no va a estar en una posición muy solidaria. Y por eso hoy en día tampoco tenemos una Unión Europea, ni una Comisión Europea, ni unas instituciones europeas que estén liderando un comportamiento solidario, en mi opinión. Y buena prueba de esto es el acuerdo entre la Unión Europea y Turquía, que es un acuerdo vergonzoso. Vergonzoso porque es aunque no voy a entrar porque si no le piso el terreno al profesor Díaz Barrado, pero es un acuerdo vergonzoso que además dicen que no es acuerdo. Dicen, es un acuerdo pero no es acuerdo, porque no sigue los trámites de un tratado internacional. Ahora, ¿por qué no sigue los trámites? Porque es tan vergonzoso que si los siguiera no sería aprobado probablemente, con lo cual es como la mafia, ¿no? Que, claro, no van a hacer un convenio, un contrato para matar a uno, ¿no? Dicen directamente a por él, ¿no? En fin, hablar así cuando me están grabando, la verdad es que uno... Estabas avisado. Eso lo borráis, ¿no? Pero... en fin, hay cosas que dan vergüenza, ¿no? Y una de esas es una Unión Europea que presume tanto de los valores, que en sus artículos fundacionales, ¿no? El fundamento de la Unión son los valores, que tiene una Carta de Derechos Fundamentales, donde se reconocen los valores, que dice que se va a adherir al Convenio Europeo de Derechos Humanos, aunque luego no se adhiere, porque llega a la propia tribunal y pone 20.000 dificultades. Es decir, que también hay un poco de hipocresía en la Unión Europea cuando se habla de derechos humanos, porque está siempre a Dios rogando y con el mazo dando, como decimos. Es decir, lleva un discurso muy pro derechos humanos, pero luego la realidad pues es menos solidaria y realmente menos protectora de los derechos humanos. Si vemos el entorno próximo de la Unión Europea, pues está hecho unos zorros, ¿no? Realmente, Libia, ¿no? Libia, intervino ahí la Alianza Atlántica y Europa, ¿no? Y dejamos aquello fatal, ¿no? Ahora mismo eso es un Estado cuasi fallido, como lo queramos llamar, y donde hay mucha criminalidad organizada, entre otras cosas, para el tema de las migraciones, ¿no? Y lo mismo ocurre en otros países del norte de África. Por tanto, la gestión y la evolución de las primaveras árabes no han dado lugar a eso que parecía bobaliconamente, también hay que decirlo, que hubiera sido pues el despertar de los pueblos a través de la participación popular, ¿no? Que era un poco lo que algunos pensaban que iba a haber, sino que aquello ha dado lugar a un caos político en el cual se ha ido de unos gobiernos autoritarios, dictadores, allá el caos, que casi es peor, ¿no? Me explico. Es decir, ahora, porque es que ya no hay ni Estado, ni hay... Con lo cual, en muchas cosas, lo mismo por Siria, tema de Siria, 4 años y medio, 5 años de guerra, 300.000 muertos o no sé cuántos, según unos 350, 400, 250, no lo sé. Pero luego aparte de la destrucción del país, de su economía, de los desplazados, es decir, y luego que no hay consenso, no se sabe ni qué hacer, ¿no? O sea, ¿cuál es la política de la Unión Europea en Siria? ¿Cuál es la política de la Unión Europea en Libia? En Egipto, donde en definitiva hubo un golpe de Estado también, ¿no? Y pues la Unión Europea ni lo condenó tampoco, ¿no? Es decir, Ucrania, también hay refugiados procedentes de esa región, ¿no? Se ha gestionado bien. Si tenemos una política exterior que no está funcionando, y no está funcionando, pues yo qué sé, por 1000 cosas, ¿no? Pero en todo caso, la política de buena vecindad o de vecindad que establece el artículo 8 del Tratado de Unión Europea como una de las claves de éxito de la Unión Europea no funciona, o no funciona bien. A los hechos me remito, ¿no? Es decir, están fatal todos los vecinos. ¿Es culpa de la Unión Europea? Pues tampoco es que sea culpa de la Unión Europea,
desde luego, algo de culpa tendrá la Unión Europea por inacción o por no saber mantener un entorno próximo que además a la Unión Europea nos interesa más que a nadie. También es culpa, pudiéramos decir, de la falta de consenso que hay entre los europeos en los objetivos de esa política exterior. Podríamos analizarlo país a país o región a región de cómo se ha hecho con Ucrania, por qué se ha hecho tan mal también con Ucrania, ¿no? Kosovo, Abjasia, Osetia, en todos los lugares que te pones a analizar qué ha hecho Occidente en relación con Rusia, pues tampoco es que lo haya hecho muy bien, ¿no? Tenía que haber actuado de otra manera. ¿A quién le está interesando eso? Pues igual le interesa a Estados Unidos. Divide y vencerás, ¿no? Es decir, Europa, ahora se van los británicos, ¿no? Eso, pues igual también le interesa. Es decir, también hay que ver las relaciones internacionales como un tema de intereses. Una Unión Europea fuerte, potente, unida, jamás será vencida, ¿no? Es decir, claro, eso no está pasando. Es decir, la Unión Europea está más bien dividida, fragmentada. Muchos países miembros de la Unión Europea son más pro Estados Unidos que pro Bruselas. Y bueno, pues oye, eso también tiene sus beneficios. Es decir, cuando vemos cómo son las cosas, también hay que ver a quién sale beneficiado de esas situaciones, ¿no? Y en este tema de los refugiados, entonces se junta, pues un poco, tampoco hay que ser negativos, porque yo creo que la Unión Europea es un proyecto necesario, ¿me explico? Que no tenemos alternativa. Y los británicos, pues yo creo que se han pegado un tiro en el pie, ¿no? O sea, pues realmente, salvo que logren destruir la Unión Europea, pero tampoco, ¿no? Sería un proyecto ese, ¿no? Es decir, la Unión Europea en un mundo global, pues es que es necesaria, ¿no? Es necesaria económicamente, pero también políticamente. Portugal o España o Italia o Francia no puedes llevar una política global mundial en todos los temas, en cambio climático, en medio ambiente, en lucha contra el crimen, lucha con, en fin, política económica internacional, monetaria. Todo eso necesitas realmente para que sean políticas que respondan a nuestros intereses y a nuestros valores, necesitas una acción europea. Si yo la Unión Europea soy un defensor, aunque la vea ahora un poco en crisis porque es que es obvia, ¿no? Y yo creo que esto de los refugiados es también un síntoma de la crisis de la Unión Europea. Es decir, la Unión Europea no responde a la crisis de los refugiados, no responde al tema de las migraciones de manera adecuada porque está en crisis, ¿no? Y eso también se traslada, es decir, es un reflejo de la crisis. No es que los refugiados produzcan la crisis en la Unión Europea, yo creo que es que hay una crisis en la Unión Europea que se refleja en todo. Se refleja también en cómo se toca el tema de las migraciones o el tema de los refugiados. Claro, esa crisis, ¿de dónde viene? Pues bueno, yo creo que viene de 27.200 causas, o sea, no tiene una causa. La crisis por la que atraviesa la Unión Europea tiene muchas causas. Primero es la causa económica, la crisis económica, igual que en España pues está produciendo o ha producido pues un cierto cataclismo político, ¿no? Pues en Europa también esa crisis, que no nos olvidemos que la crisis económica es más europea que global. Cuando todo el mundo decimos la crisis mundial, bueno, nosotros hicimos con Castor, que ya ha desaparecido, un estudio sobre los procesos de integración ante la crisis. Y entonces había un equipo, ¿no?, que analizaba, tú también, que analizaba cómo habían reaccionado a la crisis del 2008-2009 los procesos de integración en África, en Asia, en América Latina y en Europa, o sea, en todo el mundo, ¿no? Y la conclusión es que en África no iba con ellos la crisis, porque siempre están en crisis los africanos, ¿no? ¿O no? África en crisis, pero ¿cuándo no está en crisis, no?
Luego, América Latina durante la crisis estaba en alza. Con lo cual estaban de maravilla, ¿no? No había reacción frente a la crisis. Era un momento de boom para ellos. Y estaban también en alza. Entonces, cuando nosotros que tenemos una mirada del mundo eurocéntrica, decimos, es que hay una crisis en todo el mundo, ¿no? Oiga, ahora es en Europa. Es verdad que es global porque Europa es el epicentro económico, vamos, Europa Occidente con Estados Unidos y tal, pero lo que quiero señalar es que a lo mejor los americanos o los latinoamericanos o los africanos o los asiáticos, cuando hablas de esto, pues en el fondo no se lo creen, porque es que no... O sea, que también tenemos una manera de ver las cosas como muy eurocéntrica, ¿no? O occidental, lo cual es normal, pero que distorsiona un poco a veces los análisis. Entonces Europa está en crisis por la crisis económica europea, que ha llevado a una crisis social, ha aumentado la desigualdad. Claro, el aumento de la desigualdad, que tampoco es tanto como se dice, pero es verdad que está aumentando la desigualdad, está aumentando la precariedad laboral, las dificultades para conseguir empleo, para hacer un proyecto de vida. Claro, todo eso no estamos acostumbrados, porque estamos más acostumbrados al estado del bienestar, al modelo social europeo. Lo que está en crisis es un modelo social europeo en una globalización depredadora, donde Europa lo que quiere es mantener ese modelo. ¿Pero se puede mantener el modelo? Pues eso es lo que hay que intentar, pero claro, esta crisis económica, crisis del modelo social europeo, crisis social, porque eso está afectando a las personas, ¿no? Eso está afectando también a la política, crisis del modelo político, ¿no? Por tanto, hay una crisis que no tiene una causa, que tiene muchas causas y que es difícil de combatir, porque tampoco es que te llegue ahora un político y te diga voy a hacer esto y tal y se resuelva la crisis. Son crisis complejas que tienen... Bien, que me voy por los cerros de Úbeda, no tampoco. Volviendo al tema de los... Eso, por tanto, en el tema de los refugiados y de los movimientos de población, esa crisis que es sistémica, este es un síntoma también, ¿me explico? Y afecta también a que Europa no está defendiendo como debiera los valores que predica y los valores que tiene en su carta fundacional y en su ADN, pudiéramos decir. Europa no está haciendo lo que debiera, porque está turbada, está en una crisis, está pues en una situación muy mala. Bien, por otro lado, y para cumplir también un poco con lo que he hablado de redistribución de las ponencias con el profesor Díaz Barrado, hablaré un poco, que todavía no he empezado, de los refugiados en una perspectiva evolutiva para entender el derecho internacional y europeo, cómo está, de dónde viene eso. Es decir, cuáles son las reglas básicas en la materia, ¿no? Por un lado hay que tener en cuenta esto del refugio, de dónde viene, ¿no? Es decir, pues esto venía pues de una tradición ya de los fetiales, ¿no? De los lugares sagrados, donde una persona no podía ser perseguida, ¿no? Por ejemplo, en Grecia, ¿no? Pero luego tiene una tradición religiosa, pero en la modernidad, es decir, desde el Estado moderno hasta hoy, esto de los refugiados pues se empieza a construir a partir y de lo que pudiéramos llamar el derecho de asilo moderno, se empieza a construir a partir del siglo XVI, XVII, XVIII, muy poco a poco, ¿no? Y llega un momento donde el Estado asume que puede discrecionalmente proteger a una persona que huye de otro Estado por ser perseguida, ¿no? En el siglo XIX se va a formar una regla, que es la regla de no entregar a refugiados políticos, a mediados del XIX. En países como Bélgica lo van a poner en leyes y en otros países europeos. Es decir, cuando una persona que es perseguida pues por sus ideas pues iba a otro país, esa regla se forma frente a una regla anterior que era que se entregaban. Es decir, lo que era el principio de solidaridad monárquica, cuando
pues había uno que se había metido con el rey, se iba a otro país, en virtud del principio de solidaridad monárquica, pues le decía al rey, oye, devuélveme a ese tal, y entonces se lo mandaban, ¿no? Claro, eso era un poco fuerte, ¿no? Porque a lo mejor el rey era un bestia, ¿no? Entonces, claro, a partir del 19, con la sensibilidad por los derechos humanos, la Revolución Francesa, el constitucionalismo del 19, etcétera, empieza a formarse una regla que es no hay que entregar a los que huyen por causas políticas, vamos, refugiados políticos. Y aquí aparece un principio de distinción entre el emigrante que sale de un país pues por causas económicas y el que sale de un país, pudiéramos decir, por causas políticas, ¿no? Eso empieza, esa regla, a aparecer en el 19. Luego llega la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial, pues, que ahora pues se conmemora el centenario, ¿no? Empieza a haber muchos estudios, tal. Produjo unos casi 20 millones de muertos, ¿no? Y muchos desplazados también, y muchos refugiados. Al acabar la guerra, había refugiados rusos que huían de la Revolución Soviética. Francia, 1 millón, por ejemplo. Refugiados asirios, asirio-caldeos, que venían de toda esta zona de Oriente Próximo, armenios, huyendo de los turcos, donde había habido un genocidio, que el otro día reconoció el Papa, ¿no? Francisco. Es decir, hay un montón de refugiados de la Segunda. De la Primera Guerra Mundial. Hay también transferencias de población entre Grecia, Bulgaria, Turquía, como limpiezas étnicas, pudiéramos decir, corrección de fronteras, en vez de fronteras, mandar población de un lado a otro, ¿no? Y en todo eso hizo que hubiera desplazamientos de población y que se crease en 1921, en la Sociedad de las Naciones, el Alto Comisionado para los Refugiados, que llevó Nansen. Nansen es una persona que en el mundo de los refugiados es conocido porque entonces te daban una documentación que era el pasaporte Nansen, que a los refugiados les daban. En 1922 se aprueba un arreglo por la Sociedad de las Naciones sobre ciertos derechos de los refugiados. Es el primer instrumento internacional sobre los refugiados. Por tanto, la comunidad internacional empieza a preocuparse de los refugiados desde los años 20 del siglo XX. Luego llega los años 30. Los años 30, pues, como sabéis, está Hitler y claro, en 1933, pues ya ven que hay un problema con Alemania y eso va a dar lugar a que haya un convenio internacional, primer convenio internacional sobre los refugiados, es del 33. Y en el 36 se va a hacer uno en concreto sobre los refugiados procedentes del Tercer Reich. En el 38 va a haber una conferencia internacional de en Evian, sobre los refugiados, intentando colocar a los judíos europeos en países, como sabréis, ¿no? Ahí, y no hay que olvidarlo, lo que vendría después, se produjo un egoísmo general. Nadie quería a los judíos. Ni los norteamericanos, ni los ingleses, ni nadie, ¿no? Es decir, porque Alemania, antes de matarlos, intentó colocarlos. Intentó mandarlos a Madagascar, ¿no? Según algún proyecto, y si no, mandarlos a otros países, pues a Estados Unidos o a otros países. Ahí pues no hubo consenso, nadie los quería, nadie quería cuotas. Y luego pues ya vimos lo que pasó también, ¿no? Por tanto, pero empiezan a formarse unas reglas, empieza a haber un debate internacional. Al mismo tiempo se produce la Guerra de España. La Guerra de España va a dar lugar a que haya varias oleadas de refugiados. Primero, en el 37, cuando Franco ocupa el norte de España, ¿no? Pues claro, se van unos 80 a 100.000 vascos, 40.000 según la fuente, vamos, se fueron 60 a 70.000, luego otros volvieron a Francia, ¿no? Esa primera oleada de refugiados pues fueron bien acogidos por las autoridades francesas, dentro de lo que cabe, ¿no? Pero claro, luego la guerra continuó, como pasa en Siria y en estos sitios, y ya
el gobierno de Daladier ya cambia, ya empieza a ver a los refugiados de otra manera. En el 38 Francia hace una norma donde les llama extranjeros indeseables. Un poco pone el freno. Y en el 39 Franco llega a la frontera de Portbou el 9 de febrero. Es decir, el 9 de febrero conquista el territorio catalán, por decirlo de algún modo, y, por tanto, han salido entre finales de enero y principios de febrero del 39 varios cientos de miles de personas, de españoles, que huyen a Francia, por ahí, ¿no? 300, 400.000 personas, de los cuales, pues, algunos volvieron y entre 200 y 300.000, pues, se quedaron ya exiliados de por vida, o algunos volverían, pues, años después, ¿no? Pero ya España tuvo también ahí una gran práctica, ¿no? Pudiéramos decir. Luego ya muchas de estas personas, 10.000 y pico, pues murieron en campos de exterminio de los alemanes, ¿no? Como sabéis, y otros pues se fueron a México. Y otros se quedaron en Francia, donde hubo muchos refugiados, otros en América, otros en otros lados, en donde pudieron, ¿no? Hay que destacar la labor que hicieron algunos países solidaria, pocos, pero sobre todo en América Latina y sobre todo en México con Lázaro Cárdenas, que hizo un acuerdo con Vichy. Vichy era el gobierno francés ocupado por los nazis, pero vamos, muy facha también, ¿no? O sea, muy pro-nazi, ¿no? Por mucho que digan ahora, ¿no? Entonces, el gobierno de Vichy le decía al gobierno de México que no entendía cómo quería proteger a los republicanos, ¿no? Pero bueno, llegaron ahí a un acuerdo que luego ese acuerdo lo denuncia también Vichy en el 42, ¿no? Luego, en el 44, cuando se produce la liberación de Francia, porque, por tanto, entre el 39 y el 44 a los refugiados españoles los trataron bastante mal. En el 44, al liberarse Francia, y 45, se les empieza a dar un estatuto de refugiados. Aunque Francia tampoco le hacía ninguna gracia, porque en el fondo, pues oye, es un tema que cuesta dinero, que es complejo, que todo lo que queramos, ¿no? Francia, la política que quiso llevar es internacionalizarlo en la sociedad de naciones y quitarse de en medio el tema. Pero bueno, también es verdad que entre el 45 y la democracia española, pues se mantuvo ya un estatuto para los refugiados españoles. Cuando acaba la Segunda Guerra Mundial tenemos, por tanto, los refugiados españoles, a los cuales se suman unos 18-20 millones de personas desplazadas por la guerra en toda la comunidad internacional. Bueno, en Europa había habido hasta 40 millones. En Europa, China, en Asia, etcétera. Luego eso se va reduciendo. Por un lado se produce el desplazamiento masivo de alemanes. A los alemanes, al acabar la guerra, se les expulsa, esto está bastante silenciado, ¿no? Porque también fue una violación de derechos humanos. A los alemanes fuera del territorio de las fronteras alemanas había unos 10-11 millones de alemanes, ¿no? O sea, alemanes que no estaban en Alemania, sino que estaban en Polonia, en Chequia, en Checoslovaquia, ahora Chequia y Eslovaquia, en otros países europeos, ¿no? Esos alemanes, pues fueron todos, bueno, todos o la mayoría expulsados de sus países y fueron a Alemania. O sea, Alemania creó un ministerio de refugiados para los alemanes que expulsaban de otros países. Forzadamente, un poco fue el castigo por la guerra, ¿no? Y eran mal vistos ya en todos los lados, ¿no? Y luego había los refugiados no alemanes que estaban como consecuencia de la guerra, que se habían desplazado de aquí para allá, un montón de millones en todo el mundo, ¿no? O sea, en África, Asia, en América no. En América ahí se libraron, ¿no?, de la guerra, pero vamos, y en Europa, ¿no?, sobre todo. Y para eso, ¿qué es lo que hizo la comunidad internacional? La comunidad internacional hizo en el 43 una conferencia en Bermudas, la conferencia de Bermudas,
y luego hubo un convenio que hace Estados Unidos, Reino Unido, Unión Soviética y China, que es el acuerdo para el establecimiento de la Administración de Naciones Unidas para el Socorro y la Rehabilitación. Acuerdo que se hace antes de que existan las Naciones Unidas. Acuerdo de 1943. Y que luego dio lugar a la creación de la UNRWA, que es una organización. Este acuerdo lo firman en Washington 44 estados en el 43. Es un acuerdo que se hace y que va a dar lugar a que luego se cree en el 46 la Organización Internacional de los Refugiados. Es una organización que se crea para gestionar el tema de los refugiados de una guerra, de la Segunda Guerra Mundial y de los españoles. Es decir, y de los republicanos españoles, que también se les menciona en este acuerdo. Es decir, los refugiados de la comunidad internacional eran los republicanos españoles y luego los refugiados. Esa organización durante 4 o 5 años gestiona el tema. Por tanto, se crea un aparato institucional, como Dios manda, de verdad potente, para gestionar un problema como es el de los refugiados. Cosa que aquí en Europa no se está haciendo. Aquí se está 4 declaraciones, 4 tal, pero realmente esa organización gestiona el tema, que es una gestión complicada, ¿no? De humanitaria, diplomática, política, asistencial, hasta que a principios de los 50 pues acabó ya más o menos su labor y se disuelve. Y se crea entonces, y se transfiere un poco parte de sus competencias a las Naciones Unidas y se aprueba entonces un convenio internacional, que es el del 51, que es la Carta Magna sobre los refugiados. Es el acuerdo del 51, luego complementado por un protocolo de 1967. Por tanto, el régimen jurídico internacional básico de los refugiados viene de todo ese, pues de todo eso, ¿no? De toda esa historia, ¿no? Que es la Guerra Civil Española, la Segunda Guerra Mundial y la práctica que había habido hasta aquel momento. Y que vienen a señalar un principio fundamental que hoy en día sigue vigente, que es el principio de no rechazo. Es decir, cuando hay un refugiado que huye, lo que hay que hacer es no rechazarlo, el principio del non-refoulement. Y cuando una persona viene aquí a llamar a la frontera, oye, que me persiguen, tú lo que no puedes hacer es pasar de él y rechazarlo, y en todo caso lo que no puedes hacer es devolverlo al lugar del que huye. Es verdad que todo esto jurídicamente tiene sus lagunas o sus... Pero claro, por ejemplo, si uno lee la Declaración Universal de Derechos Humanos, dice, toda persona tiene derecho a salir del país en el que se encuentra, ¿no? Si lees el convenio, dice, no hay que rechazar a nadie, ¿no? Pero claro, en ningún lado nos pone, toda persona tiene derecho a entrar en un país, ¿no? Por tanto, es un derecho, pero no hay una obligación de un Estado de aceptarte, ¿no? Y las políticas de admisión de personas extranjeras en el territorio de un país, pues son discrecionales, dependen de la soberanía, etcétera, etcétera. Pero en todo caso, también hay unas obligaciones, pudiéramos decir, de carácter humanitario mínimo, es decir, tú no lo rechazas y le tienes que dar un estándar mínimo humanitario, etcétera, ¿no? Bien. Luego, por otro lado, está el tema de los derechos, ¿no? Hay también que indicar que cualquier persona, sea extranjero, sea refugiado, sea nacional, sea lo que sea europeo o no lo sea, tiene un estándar mínimo de derechos. Y ese estándar mínimo de derechos, pues lo tiene cualquier ser humano, ¿no? Por el hecho de ser una persona. Y ese estándar mínimo a veces también pues se está incumpliendo, ¿no? Y unas garantías a sus derechos. Yo creo que en esto, por ejemplo, el acuerdo Unión Europea-Turquía es que se incumple cualquier...
Y también hay que señalar que el derecho está pensado no está pensado para este tipo de crisis humanitarias, ¿no? El derecho está pensado, el derecho español, el derecho internacional está pensado para situaciones de refugio más clásicas, pero no para lo que pasa en Siria, que son un aflujo masivo de personas que huyen de una guerra, ¿no? ¿Es eso técnicamente refugio? ¿No es refugio? El derecho no está pensado para eso, eso es verdad, ¿no? Pero eso también es que lo tienes que gestionar teniendo en cuenta el derecho y teniendo en cuenta pues la especificidad de ese tipo de situaciones, ¿no? Es decir, y realmente eso pues no se está gestionando, pudiéramos decir, bien. Se está gestionando, yo creo, mal por una serie de elementos. Primero, porque Europa, de alguna manera, iré acabando en 5 minutos, Europa está un poco como una Europa fortaleza más que como una Europa abierta, ¿no? Esa imagen de Europa fortaleza que ve a los extranjeros más como una amenaza a la seguridad, como un problema, como un grave problema, yo creo que como un chivo expiatorio, más que como otra cosa, ¿no? Porque amenazan los empleos, amenazan nuestra identidad e incluso pues amenazan nuestra seguridad porque traen terrorismo yihadista o de otro tipo, ¿no? Esa es un poco la percepción social o política que a veces se transmite, que me parece totalmente injusta. Desde luego no se transmite que los extranjeros son necesarios, porque si vemos también las estadísticas de envejecimiento y las estadísticas demográficas, ¿no? Pues es que son necesarios. Según las Naciones Unidas, España necesita 200.000 personas al año, ¿no? Para mantener el ciclo económico o el sistema económico, el modelo económico. Claro, se calcula que de aquí a 20, 30 años, o de aquí a 20 años, o 15 o 20, un tercio de los españoles tendrá más de 65 años. Con lo cual, pues vamos hacia una sociedad pues más envejecida y también pues eso implica que para mantener el modelo económico y que sea esto, pues es necesario que venga gente, ¿no? Entonces también estar poniendo tantas trabas a personas que vengan aquí, cuando luego es que en realidad los necesitarías, a lo mejor no necesitas a esos, pero bueno, no hay una política, me explico, no hay una política, tú podrías, no sé, intentar... Y que tampoco es una cosa que digas, lo hacemos por interés 100%, porque tampoco es tan interesante esta política de cierre de fronteras y de ver al extranjero como algo... Luego también es un tema... de que Europa, y esto no solo es Europa, yo creo que esto es mundial, ¿no? Es difícil convivir con la diferencia. Es decir, el modelo de Estado-nación, el modelo cultural dominante, es el modelo de mayorías culturales, étnicas, lingüísticas, políticas. Entonces, claro, los estados son heterogéneos, son diversos, la diversidad cultural es imposible de erradicar, pero no se sabe hacer modelos de convivencia en la diferencia. Y al final el modelo es, tú te tienes que integrar con la mayoría desde el punto de vista de los usos, las costumbres, las lenguas, las visiones, las cosmovisiones o lo que queramos, ¿no? Entonces, claro, el que no se integra, pues es mal visto. Es discriminado, directa o indirectamente, ¿no? Y esto es lo que ocurre con las minorías étnicas, aquí por ejemplo con los gitanos, ¿no? Pues son mal vistos en España, ¿no? Siempre hablamos de las minorías, pues hombre, aquí los gitanos pues siguen siendo discriminados, ¿no? Y en toda Europa también, 10 millones de gitanos, en unos sitios más que en otros. No son... Claro, a veces no son mal vistos los pueblos indígenas. Es que aquí no hay pueblos indígenas, ¿no? O sea, solo faltaba que fueran mal vistos si no hay, ¿no? Es decir, también hay que intentar convivir con la diferencia que tenemos aquí. La que hay en otros sitios,
pues tendrán que convivir otros, ¿no? ¿Me explico? Y aquí, a veces, no sé, aquí y en todos los lados, es difícil esa convivencia porque nos han educado en la asimilación. Es decir, el modelo de Estado-nación desde la Revolución Francesa, Francia es el típico ejemplo, en mi opinión, de país súper asimilador. En Francia solo se admite el francés como lengua oficial, como lengua en la escuela, como lengua en la administración. El vasco, el catalán, el bretón, el occitano, el corso, el normando, todo eso, ahí no se puede... Y eso lleva así 2 siglos y pico, ¿no? Desde finales del XVIII, porque se entiende que el francés es la lengua de la revolución, la lengua de los valores republicanos, y eso fue así desde siempre, ¿me explico? Y entonces al final los franceses hablan mucho de diversidad cultural, pero no la practican, ¿no? O sea, la verdad, ¿no? Es decir, para eso tienen un buen marketing, ¿no? Porque sí, porque luego vas a Francia y parece que son súper respetuosos, la excepción cultural. Por ejemplo, Francia, cuando hace Francia al Pacto de Derechos Civiles y Políticos, el artículo 27, que es el que habla de minorías, tiene puesta una reserva. O sea, no lo aplica. De hecho, sus leyes son uniformizadoras totales, ¿no? Pero luego tiene un discurso internacional, en la OMC, la excepción cultural, o en la UNESCO, la diversidad cultural. Y eso fue una operación, y con esto acabo, muy buena. Es decir, Francia fue a la OMC en el 92, 93, 94, y quiso poner la excepción cultural. Y ahí, pues pasaron, ¿no? Por el libre mercado. Y luego ya en los 90 se alió con Canadá, en el 99, y propuso y cambió el término. Por eso los términos son importantes. Cambió el término excepción cultural, que es como proteccionista, por el término diversidad cultural, que es como... ¿Quién se va a poner a proteger la diversidad cultural? Nadie, ¿no? Pero en el fondo es decir lo mismo con otra... Es decir, que hay... También es una cuestión de lenguaje, ¿no? Bien, no hay... Sobre estos temas, el modelo europeo es un modelo... O no hay un modelo. Yo creo que es que no hay un modelo europeo realmente de integración, ¿no? O sea, hay un modelo europeo de coordinar el acceso, o de coordinar y controlar el acceso, lo que son las fronteras, lo que es Schengen, que casi no he hablado de Schengen, lo que es Frontex, ¿no? Pues hacer una agencia europea de fronteras, pues para controlar el acceso y todo eso. Hay un modelo de control de acceso que es imposible al final del todo controlar. No hay un modelo tampoco de integración, no hay un modelo de valores, ¿no? Por tanto, es un modelo un poco, en mi opinión, pues vergonzoso. Vamos, vergonzoso no sé si es el término, pero es un modelo que no responde a lo que debería responder en valores y tampoco incluso, diría yo, en intereses. Porque muchos de estos sirios que están ahí, pues oye, son médicos, son profesores, son personas o trabajadores o que podrían perfectamente pues contribuir aquí a... O sea, que tampoco hay que verlos como una desgracia, ¿no? Sino son personas que podrían contribuir a una mejor Europa, ¿no? O sea, que no... Bueno, pues muchas gracias. Si queréis ahora, pues tenemos un debate o lo que veáis, ¿no? Porque yo luego me tengo que ir a Madrid y no me puedo quedar hasta el final. Por lo tanto, si queréis, hacemos ahora las preguntas, ¿no? Vamos, hacéis. Sí, va. Bueno, pues como ha dicho el profesor Fernández Díaz, ya es habitual, turno de preguntas. Hola. Bien. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la conferencia. Y yo tenía una pregunta rápida respecto del modelo de integración francés, de asimilación que usted criticaba.
es verdad que no ha funcionado, pero respecto a otros modelos de integración que se intenta por otros países que directamente rechazan, viendo lo que pasa en países como Francia, que al final no se ha conseguido integrar ni asimilar, desde su perspectiva comparado internacional, ¿qué modelo sería efectivo para...? Porque es verdad que hay un problema de integración respecto de la población inmigrante actual. Y, por ejemplo, aquí en España, hablamos de los gitanos, claramente están discriminados, pero tampoco se ha conseguido, se han intentado modelos como las viviendas de protección oficial en diferentes barrios, pero no se consigue tampoco integrar en la sociedad. Es decir, la diversidad cultural hay que respetarla, pero también somos una sociedad y tenemos que vivir en un espacio común. Entonces, desde su perspectiva, ¿qué modelo sería el más eficiente o qué políticas públicas en ese sentido se podrían adoptar para solucionar este problema? O sea, yo creo que hay dos cosas. Una cosa sería el modelo jurídico y otra el modelo social. Claro, el modelo social es que la sociedad, ¿no? Yo creo que hay, por ejemplo, la sociedad española es bastante acogedora en general, ¿no? O sea, aquí me parece, ¿no? Con los extranjeros, o sea, no estamos viviendo grandes problemas. Deja que acabe. Sí, yo creo, entre otras cosas, porque también, o sea, ¿qué ocurre en Francia, no? Yo creo que en Francia el modelo de integración no funciona, pero no es una cuestión jurídica. Es decir, modelo de integración en Francia es separación Iglesia-Estado total y absoluta, en fin, todas esas cosas están bien, pero al final yo creo que los extranjeros no están a gusto en Francia, porque primero ya no son extranjeros, sino que llevan 3 generaciones, fueron sus padres en los años 50, 40, estos han nacido en Francia, o sea, que son franceses, no son extranjeros, pero viven en la banlieue, no acaban de integrarse, no acaban de subir socialmente, son mal... ¿Me explico? Francia también es muy elitista. Los pieds noirs, es decir, los emigrantes procedentes del norte de África, pues alguno tiene éxito, pero la mayoría pues no. Y entonces también es una cuestión, yo creo, social. Es decir, de frustración social, de que se va reproduciendo un poco la marginación económica, social, pues de ser de una... En fin, de que no hay escalera social, a lo mejor, suficientemente, ¿no? Y eso hace que muchas personas pues vuelvan al modelo de sus abuelos, yo qué sé, me explico, en Argelia, Marruecos, yo creo que eso también ha pasado en estos países árabes, ¿no? Ha habido países árabes que en los años 60, 70, 80, pues creyeron en el socialismo, en los nuevos estados, en la descolonización, pero claro, a partir de los 80 empieza a producirse ahí una frustración, es decir, llevan ya 20 años independientes, 30 años independientes, pero sigue mandando ahí un Gaddafi, sigue mandando un tal, un cual, se lo reparten entre 4, en fin. Y entonces aquello, pues la gente al final se desengancha, ¿me explico? Y se vuelve a la religión, y se vuelve... hay estudios sobre esto, ¿no? Hay un estudio que es la revancha de Dios, es decir, cómo esas sociedades que han ido a la laicidad o que han ido a la modernidad, claro, pasa un tiempo y vuelven a lo de antes porque eso no les ha provocado ni bienestar, ni psicológico, material o lo que sea, ¿no? Les ha llevado a la frustración. Y entonces, frente a esa frustración, en Francia, pues yo tampoco soy un experto en eso, pero yo en Francia, que he vivido un tiempo, pues sí que ves que esa gente no acaba de entrar en el sistema social, ¿no? Están ahí... Ahora, ¿qué modelo es ese? Pues es que es un modelo social también. ¿Me explico? Es decir, si tú vives en una sociedad donde no puedes integrarte o donde no puedes ascender a través del trabajo y el mérito y de tal, pues al final pues te sientes frustrado. Claro, cambiar el modelo jurídico es más fácil, porque tú lo puedes hacer con una ley
¿no? Yo creo que el modelo jurídico europeo ahora pues tendría que ser distinto, ¿no? Pues un modelo más basado en ver esto como una oportunidad más que como una amenaza, ¿me explico? Luego ordenarlo de alguna manera. Yo no digo que haya puertas abiertas y que lo ordene el mercado, pero bueno, intentar hacer políticas para hacer de la necesidad virtud, ¿me explico? Y aprovechar en la medida de lo posible los fenómenos estos, ¿no? Que además son imparables y mejor que tú los ordenes, ¿no? Otra cosa es la integración y la interculturalidad. Eso depende también del derecho, pero también de la sociedad. Eso, pues, es que esos son modelos también de difusión de una cultura de paz, de difusión de una cultura de convivencia. Todo eso es muy difícil. Eso no se hace con una ley. Eso se hace a través de la educación, a través de los medios de comunicación, a través de tener un modelo que es que tampoco se sabe el modelo muchas veces. Es decir, ¿cómo convives tú con los diferentes? Pues eso es posible, pero no es fácil, ¿eh? O sea, no es fácil, pero bueno, se pueden hacer muchas acciones a favor de eso a través del sistema educativo, del sistema político, de los mensajes públicos, de los mensajes que dan los líderes políticos, sociales, culturales de una sociedad. Ahora mismo el mensaje es el contrario en muchos países, ¿no? Y en muchos líderes. O sea, no es porque tampoco ahora te dicen machácale la cabeza al extranjero, pero claro, si ves al extranjero como un problema, mirar lo que ha pasado en el Reino Unido, pues al final eso es una... O sea, el modelo sería un modelo de valorar la diversidad cultural, oye, intentar que la gente vea en el que no es como tú también sus valores, sus cosas positivas, no solo los estereotipos, no solo lo malo. Muchas veces hay estudios, por ejemplo, sobre los gitanos, dicen, en todos los materiales educativos en la educación solo se ve a los gitanos 10 veces, ¿no? Pero siempre que si en una carreta el flamenco, el otro un ladrón, claro, la imagen, pues de eso habrá muchos, ¿no? Pero la mayoría no son ladrones, ¿no? Es decir, si hay 1 millón de gitanos, pues habrá los que sean, pero tú ves, están estereotipados también negativamente, ¿eh? La invisibilidad, cuando solo ves lo malo y no ves nada bueno, pues al final es una imagen penosa, ¿no? Y eso, pues pasa con el extranjero, pues y pasa, aunque no te des cuenta, porque tampoco te lo van a poner así, pero la imagen que se transmite al final muchas veces es negativa, ¿no? Claro, cambiar todo eso, yo no tengo una receta, ¿eh? Creo que es complejo, hay que hacer muchas medidas y primero tener una visión pues más humana y más humanista y más de valores, ¿no? Es lo que... Por ejemplo, yo creo que en eso Francia también, ahora el ser muy radical en que todo lo del velo, en tal cual, no sé, hay muchos debates, ¿eh? Tampoco es que yo tenga las recetas para todo, ¿no? Bueno, mi nombre es Ana y muchas gracias por la conferencia, me ha gustado mucho. No. Y tengo una pregunta que es un poco complicada de responder, pero espero que me... Bueno, apuesto por usted. Que apuesta por ti. Usted ha hablado de términos muy pesimistas, de globalización depredadora, crisis del modelo europeo, crisis del modelo social, del modelo político. ¿Hacia dónde cree que vamos? Pues, Confía en ti. hombre, pues no lo sé, la verdad. Hombre, yo confío en hacer de la necesidad virtud, me imagino, ¿no? Es decir, también hay cosas buenas, ¿no? Pues, es decir, ahora hay desafíos grandes, ¿no? Claro, la globalización, al final, pues estamos viendo lo malo. Yo supongo que las sociedades y la política, para eso, pues es importante. Claro, lo que pasa es que hoy en día la política no es nacional solo, ¿no? O regional. Hay muchos desafíos, el cambio climático, Internet, los derechos humanos, el modelo social,
hay desafíos que exigen una comunidad. El problema que yo veo es que tenemos una política nacional y unos desafíos internacionales y que no están acompasados. Por ejemplo, ahora estamos trabajando temas de objetivos de desarrollo sostenible. Claro, el desarrollo sostenible lo habla la ONU, los ODS, el tal. Pero tú te vienes aquí a las elecciones, ¿quién ha hablado de eso? Ni Pablo Iglesias. No, nos ha defraudado con eso, ¿no? Es decir, tenía lo nuevo tampoco habla de lo nuevo. Me explico, está en la vieja política, ¿no? Es decir, no tendrían. Es decir, hay nuevos desafíos y que no los habla nadie. Y es muy complejo esto, ¿no? Entonces, hombre, yo el futuro lo veo, pues no sé cómo lo veo. O sea, lo veo. No soy un profeta, ¿no? No me gusta ser un profeta de catástrofes tampoco. Eso tampoco, es decir, el decir todo va a ir fatal, tal, ya nos vamos de aquí y nos suicidamos, tampoco, ¿no? Me explico, es decir, yo creo que hombre, primero hay que ver que Europa, por mal que estemos, yo creo que estamos mal, pero dentro de que estamos bien, o sea, Europa hay un modelo social, se respetan los derechos humanos, hay democracias, tal, ¿no? Ahora mismo, ¿qué está pasando? Que hemos tenido una crisis económica que se ha manifestado en la sociedad, en la política, en todo, y que esa crisis, pues hay que superarla, claro. Y luego que ya no solo depende de nosotros la superación, estamos en un mundo que estamos con los chinos, con los indios, con todos, y eso, claro, yo creo que Europa es necesaria. Me explico, para responder a estos desafíos, pues entiendo que la Unión Europea es un instrumento necesario. ¿Cómo veo esto? Pues yo veo que hay que ir hacia un modelo pues más universal de política, me explico, más. Pero es que eso está pasando en la economía, ¿no? En la economía se está haciendo eso, o sea, hay una globalización donde la economía se ha globalizado y tienes la OMC que regula el comercio mundial. Cada vez más tenemos pues un sistema internacional de inversiones más global, ¿no? Es decir, el sistema monetario internacional pues también eso, por ejemplo, hay que hacerlo, ¿no? El sistema de inversiones, el sistema monetario, eso está por hacer. Al final, ¿quién va a hacer estas cosas? Pues lo harán los chinos como les dejemos, ¿no? Y entonces no vamos a enterar de lo que vale un peine, ¿no? Es decir, no. Entonces, Europa también es necesaria porque, claro, Europa tiene una visión dentro de todo en valores. Aunque ahora estemos viendo sarpullidos egoístas, ¿me explico? Pero bueno, dentro de todo hay una cultura en valores, ¿no? Me parece a mí. Dominante todavía, ¿no? Mejor que otros, que lo que viene de China, por ejemplo, ¿no? Y no por meterme con los chinos, ¿no? Que están en un capitalismo salvaje a lo mejor. Claro, ahora mismo los grandes retos del mundo van a tener que ser un consenso pues entre China, Estados Unidos, Europa, Brasil, México y los 200 países. Claro, si Europa se va dividiendo cada vez más, pues cada vez pinta menos. Yo creo que lo que habría que hacer es fortalecer Europa, fortalecer un modelo. Es decir, Europa es necesaria para el mundo también, para defender posiciones más solidarias, ¿no? Europa lo ha hecho, o sea, también hay que decir cosas buenas que ha hecho Europa en la lucha contra la impunidad. Europa ha sido un líder en crear la Corte Penal Internacional, en esos grandes tratados. Lucha contra el cambio climático, también ha sido Europa líder. Es decir, hay cosas que Europa también está liderando, ¿no? Yo creo que en derechos humanos no, a pesar de que Europa dice en derechos humanos soy el mejor, ahí yo creo que Europa es más hipócrita, ¿me explico? Europa, por ejemplo, la Unión Europea no firma el Convenio Europeo, pero es que tampoco ha firmado los tratados de derechos humanos de la ONU, salvo el del 2006 de personas con discapacidad. Es decir, ahí es un poco hipocritilla, ¿me explico? Pero bueno, en todo caso es verdad que eso es un tema secundario porque la universalización de los derechos humanos ya se ha hecho bajo el modelo europeo, hay que decirlo, ¿no? Otra cosa es cómo se mantiene eso, ¿no? Y luego hay muchos retos, la lucha contra la pobreza y otros retos que
que yo creo que hay que ir por ahí y que Europa lo veo de los líderes, ¿no? De los líderes posibles. Ahora, como veo, es que me has hecho una pregunta también muy, muy grande, ¿no? Yo creo que estamos en un momento de transición complicado, es decir, porque hemos pasado de un mundo que era ABC, me explico, el conflicto este-oeste, la economía era así y así, a un mundo donde esto ha cambiado mucho, estamos en una globalización que no hay quien controle, pero claro, esto hay que ponerle un orden, ¿no? Para proteger el medio ambiente, para proteger los derechos humanos, para democratizar, para hacer sostenible el planeta, para 20.000 cosas. Y el problema de la globalización es que no hay un... O sea, el Estado se ha quedado débil, ¿no? Y a nivel global es un poco... La sociedad civil se ha hecho fuerte, pero claro, la sociedad civil son los mercados también. Son las mafias. O sea, no solo son las hermanitas de la caridad, me explico, y las ONGs solidarias, ¿no? Dentro de... Por tanto, yo lo que creo que la globalización necesita derecho, y necesita normas, necesita instituciones. Necesita una nueva arquitectura internacional y un orden internacional que le dé una estabilidad, una seguridad y unos objetivos y unos valores, ¿no? El problema ahora mismo es que las instituciones internacionales que tenemos son las de la Segunda Guerra Mundial, que no se pueden cambiar fácilmente, porque en cuanto vas a cambiar algo en la ONU, en donde sea, es la caja de Pandora, me explico, todos quieren... No hay consensos, entonces es muy difícil cambiar. El paso de un orden a un nuevo orden pasa por el desorden, decía uno, es decir, y ahora hemos tenido un orden, vamos hacia otro orden, pero hay un cierto desorden en este momento. Pero vamos, yo creo que este desorden pues se resolverá. Lo que ya no sé, porque al final los ordenamientos, tanto en el mundo como en los países o en donde sea, pues los hacen los que tienen el poder para hacerlo. Entonces lo que hay que intentar que sean unos órdenes inclusivos, solidarios, con valores, y no que aprovechen solo pues a los que más mandan, a los más aprovechateguis, ¿no? Ese es el... O solo a una parte, ¿no? del mundo. Ese es el reto, ¿no? Hacer un orden internacional y unas instituciones inclusivas, solidarias, equitativas, etcétera, ¿no? Yo no lo veo mal, pero lo veo que estamos en un momento, desde luego, de mucha confusión y mucho desorden, porque es que es muy complicado y porque las estructuras estatales están totalmente debilitadas. Es decir, antes, hace 40 años, hacía un acuerdo 5 países y eso iba a misa. Es que ahora mismo es muy, ¿no? Más complicado. No sé si te he respondido. Yo quería hacer una reflexión en torno a lo que ha hablado usted de los modelos integradores de Francia, España, ¿no? Y quizás compartir la idea de que a lo mejor no es tal ese modelo de integración, sino más bien de asimilación, porque se ha hablado de integrar, pero claro, desde la óptica de sí integramos aquello que nos conviene, ¿no? De las diferentes comunidades que puedan convivir de otras, como pueda ser su gastronomía, su folclore, su música, pero no sus formas de ver el mundo, con lo cual a lo mejor ha sido un mensaje fallido el que nos han querido vender, ¿no? Esos modelos de integración, en mi juicio, fallidos, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, quería hablar también cuestiones terminológicas, ¿no? Se habla ahora de migrantes, población migrante, flujos de migración. En fin, ¿cómo se puede justificar esos cambios terminológicos, ¿no? Que incluso antes estudiábamos de migrantes y migrantes, ¿no? Desde un punto de vista jurídico y social. Y el tercer aspecto que quería hablar era no solamente una recomendación, usted ha hecho digamos, una trayectoria histórica y se ha parado en la guerra civil. Y hay un episodio que además, os recomiendo además que hay un documental que aborda una cuestión como fue, que me imagino que conocerá seguramente el doctor Carlos Fernández Liesa, que es el de los refugiados de Barrancos, ¿no? Como digamos, casi 1 millar de republicanos que huían de la persecución de las tropas nacionales, aquí en Extremadura, en la provincia de Badajoz, pues marcharon, cruzaron la frontera de Portugal, pero las tropas del entonces jefe de Estado, de Salazar, pues las entregaban a las autoridades nacionales, y hubo un militar portugués, el teniente Seixas, que
tuvo la valentía de acoger en 2 campos de refugiados a esos españoles republicanos y de esa forma les salvó la vida, ¿no? Y es una historia bastante que viene un poco a hilar la idea de recuperar también nuestra historia y cómo pues, los españoles y las españolas pues, hemos sido refugiados y en este caso pues, un militar valiente portugués pues, salvó la vida de esos republicanos, ¿no? Además hay un documental que se puede ver en YouTube que se llama Los refugiados de Barrancos, que lo hizo una asociación cultural de Llerena, que es muy interesante y que cuenta esta historia. Nada más. Pues muchas gracias. Vamos, no sé qué decirte, vamos, veré el documental ese de Barrancos, pero no lo conocía, la verdad, lo de los refugiados de Barrancos, ¿no? Pero vamos, me parece muy... Hay que recuperar, sí, un poco de memoria histórica a veces, ¿no? Porque tanto con esto los refugiados o con la propia emigración, España ha sido un país con mucha emigración, ¿no? En los años 60, tampoco hace 500 años, ¿no? Es decir, por lo tanto, hombre, si a nosotros nos han tratado bien o mal, pues intentemos no tratar a la gente que viene, porque y ahora mismo España está siendo un país con emigración también joven, ¿no? Ayer salió en el telediario, ¿no? 100.000 españoles fueron a buscar trabajo en 2015, ¿no? Fuera de España, ¿no? O sea, 100.000, ¿no? Decía, creo. 100.000 emigrantes, ¿no? Pues es un número también considerable. Es decir, que ahora mismo hay... Lo de la terminología no sé muy bien a qué te refieres. Yo tampoco... Inmigración, emigración, migración, ¿a qué es? Que ahora se habla más de migrantes, ¿no? Sí. En el concepto de migrantes como persona que hoy día puede estar viviendo en España, puede marchar a otro país por cuestiones de estudios, de trabajo, puede desplazarse por cualquier otra de las causas que usted apuntaba, ¿no? Sí. Y quizás se ha roto esa dinámica de cuando estudiábamos en el instituto de migrantes y migrantes, que sigue, creo, estando en uso, pero que ahora se habla más de población migrante, fruto también de esta globalización, ¿no? De que Ya. hoy, creo, ¿no? Que por ahí Puede que sea, pero vamos, no, la verdad es que ni me lo había planteado. O sea, y yo creo que emigrante, inmigrante, pues está bien usado, ¿no? Todavía hoy, ¿no? Migrante, la verdad es que en el fondo, aunque no lo sé, no sé si está bien, igual está mal usado, ¿no? Migrante, ¿qué es un migrante, no? Que migra, bueno, que se mueve, ¿no? ¿No? Pero... La verdad, habría que ver qué dice. Habría que ir al diccionario y a ver si existe la palabra, ¿no? Me imagino que existirá, ¿no? ¿Y qué dice? Pero vamos, no sé qué decirte desde el punto de vista de las connotaciones del término, ¿no? Si es... Supongo que es un término que incluye las dos categorías, emigrante, inmigrante, pero tampoco le veo una connotación positiva ni negativa, ¿no? No, pero vamos, no lo sé. A ver, sí. Igual. Didi, Rosa. Sí. Cuidado. Decía que el concepto de la inmigración está más relacionada realmente cuando tú te vas fuera de tu región, tú te vas fuera de tu país, sí. estás haciendo una inmigración en términos justos, ¿no? Sí, En términos sí. correctos lingüísticos. Los movimientos migratorios es una forma, yo creo también que es una denominación que se ha ido asentando para no utilizar la palabra inmigración, que tiene esa connotación más de la inmigración económica de los Sí. años 50, 60, Sí, 70, de la inmigración incluye también, todo. efectivamente, de la inmigración también política. Entonces ahora se utiliza más ese término de la migración, que además es también una migración más económica, pero en el sentido de la movilidad, ¿no? De los movimientos migratorios. Sí, sí, la sí. migración tiene ese concepto más negativo, que Más es cierto, económico, sí, sí, más sí. económico, que lo hablamos ahora Ana y yo, porque además en la Dirección General de Acción Exterior tenemos las competencias de emigración. Y las competencias de emigración normalmente se suelen relacionar con la emigración esa que te decía, de los años 60 hasta los años 80, en relación con las casas y las federaciones, por ejemplo, de Extremadura en el exterior, pero hay otra parte de la emigración que hay que darle un trato distinto, que es más esa política de la migración, que son los jóvenes que se han ido al exterior, bien por una cuestión económica, bien por una cuestión de movilidad, y las personas que se han ido, que no son jóvenes, sino personas que se han ido por una cuestión de movilidad pura y de una cuestión también personal. Entonces, Sí, sí.
agrupa todo, Aunque también pero sí es cierto... migrantes, igual también es por traducción del inglés. Pues los ingleses hablan de migrants, ¿no? No, yo creo que ellos no distinguen Claro. emigrante e inmigrante. Y luego, como aquí estamos todo el día copiando a los ingleses, Claro. ¿no? La ONU habla de migrantes. Claro, porque por ejemplo con la palabra de los movimientos No, migratorios, los refugiados, ¿no? Dice, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que el refugiado es aquella persona que Claro. abandona su país por una persecución del ámbito que sea, por una cuestión política, por una cuestión de orientación sexual, y se va de su país, eso es un refugiado y pide asilo político, Sí. y el migrante es aquella persona que abandona su Sí. país y se va a otro lugar por una cuestión de movilidad, Sí. puede ser por una cuestión económica también, Sí, o no, pero sí, no está sí. perseguido por ningún tema político ni por Está un tema claro. que, digamos, le cueste la vida. Sí. Entonces, efectivamente, a lo mejor proviene más del inglés y se ha acuñado ese concepto. Y a la gente joven no le gusta que se le relacione con esa inmigración antigua, que ahora volvemos otra vez a una inmigración que también es económica. Claro. O sea, ahora Sí, tenemos sí, sí, esos sí. dos y ese es uno de los grandes retos, además, que tenemos las administraciones regionales y debería tener también el gobierno, ¿no? Es los jóvenes que se nos han ido, la gente que no es tan joven, que tiene ese talento senior que se ha ido fuera. Para que vuelva, ¿Cómo sí, podemos sí. hacer que vuelvan? ¿Cómo podemos estar conectados con ellos de una forma radicalmente distinta a la inmigración que se vivió en los años 50, 60 y 70? Porque son movimientos en tiempos muy distintos. Claro, Y que claro, tienen claro. que No, y trabajarse que es gente que y tiene, afrontarse de una forma que radicalmente son distinta. necesarios incluso para nuestros intereses que vuelvan, ¿no? Que vuelvan o Como- mantener ese contacto con las Claro. personas que están en el exterior, que no tienen pensado volver por cuestiones personales y profesionales, porque sus vidas las tienen hechas en otros países, pero sí queremos estar en contacto y relacionados con ellos. También. Esperamos que está. Sí, ahí. No te voy a decir lo que le dijo. Bueno, es un poco grosero. Te lo cuento para que os reáis. En el año 85-86, ¿no? Estaba hablando Miguel Boyer, que era ministro, ¿no? ¿Os acordáis, no? Y entonces se puso a hablar con el micrófono en el Congreso y no le funcionaba. Y entonces el presidente del Congreso le dijo, no le funciona el aparato, ¿no? Y entonces hubo ahí un descojono general porque entonces era cuando había empezado a salir con la Preisler, ¿no? ¿Os acordáis? Bueno, perdona. ¿no? No, nada, muy brevemente. Es que me ha parecido muy interesante la pregunta y por eso, como anécdota, es que después de la anécdota esto ya queda... hay un libro, de hecho, que se llama Los migrantes que no importan, que sigue la ruta de los migrantes que van de Centroamérica a Estados Unidos, y me contaba una persona que conocía al autor que cuando iban a editar el libro le decían, bueno, pero no son migrantes, son inmigrantes, ¿no? Porque es la palabra que más se oye aquí, ¿no? Y sí que creo que hay una guerra en ese sentido y que es interesante, hay una lucha, porque al final, sobre todo para los periodistas, inmigrante al final lo que hace es que tú adoptes el punto de vista de la sociedad de acogida y emigrante lo contrario, ¿no? De la sociedad emisora. Y la palabra migrante yo creo que como periodista también te sitúa de forma más neutra y claro que evidentemente por el uso histórico que se ha hecho sí que claro que está más conectado con lo que se llama ahora que... ¿no? Cuando la gente ya quiere subrayar que no hay refugiados habla de inmigrantes económicos incluso, ¿no? Así que bueno, pero creo que es interesante que sí que ha habido un cambio en ese sentido, que antes no se usaba la palabra casi, que creo que es positivo que ya sí se está usando más. Sí, es verdad que es más omnicomprensivo, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos creo que hay 12 millones de migrantes mexicanos o inmigrantes, o migrantes, ¿no? Bueno, en este caso podría decir de Sí, de país, bien. 12 millones de personas mexicanas o de mexicanos, ¿no? Obviamente. 12 millones de mexicanos que sin papeles. Cosa que es tremendo, ¿no? Dice 12 millones, ahora mismo hay 12 millones de mexicanos sin papeles en Estados Unidos trabajando. Eso, obviamente, es porque les interesa a los norteamericanos tenerlos explotados. Porque, oye, con esos mecanismos de control, si no quisieran que hubiera 12 millones, pues no habría 12 millones, ¿eh? Es decir, realmente
también es una forma de explotación, ¿no? De tener ahí a una gente currando pues sin derechos, ¿no? En el fondo, con bajos salarios, sin protección suficiente o lo que sea. Y eso le interesa al modelo económico americano, ¿no? Tener a esa masa de población trabajadora infrahumana, ¿no? O sea que hay, desgraciadamente, hay un relator de la Comisión Interamericana, Felipe González, que no es el español, sino que es un chileno, que ha sido relator sobre eso, ¿no? Y cuenta, la verdad es que es terrible, ¿no? El tema de México, Estados Unidos, es brutal, ¿no? La situación, ¿no? Que hay con los mexicanos y con otros latinoamericanos, pero vamos, muchos mexicanos, ¿no? Bueno, ¿alguna otra cuestión? Muy brevemente. Bueno. Sí, por favor. breve. Has hablado de partidos y de movimientos de extrema derecha que han surgido en Europa, que estamos viendo. ¿Por qué cree que en España no ha surgido un movimiento de extrema derecha? Pues yo creo que estamos vacunados, ¿no? Me imagino. ¿No? Yo creo que aquí sí que eso ha funcionado, la memoria histórica de Franco, ¿no? Me imagino. Funciona, vivimos hasta el 75 con Franco y yo creo que eso todavía, pues la gente no quiere ir a eso, ¿no? Lo tiene muy reciente, ¿no? Por ahora. Y yo creo que eso es algo muy positivo. Yo creo que no ha funcionado, supongo por eso, ¿no? Y también porque aquí a lo mejor hay menos racismo sociológico, ¿no? No digo que no haya algo de xenofobia, pero tampoco la sociedad española es muy racista, ¿no? Me parece, ¿no? Y a lo mejor hay otras sociedades pues que tienen más esas dosis, pudiéramos decir, ¿no? Porque también España lo podría tener con la cantidad de desempleo que hay, ¿no? Cuando hubiera un extranjero, pues todos ahí cabreados, ¿no? Y eso no ha pasado, ¿no? O sea, no ha pasado, ¿no? Podrían darse los elementos y no se están dando. También me imagino que es algo de la sociedad, ¿no? Más que... Y también de la memoria histórica y de cómo son la sociedad española, supongo que influirá también. Bueno, pues muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias. Para reestructurar...